Nosotros somos el equipo 5 y vamos a presentar el tema de mínimos cuadrados no lineales y nuestro equipo está conformado por Isabela, Stephanie, Jorge, Pablo y Alexa. Primero que nada tenemos que entender a qué se refieren los mínimos cuadrados no lineales. Son prácticamente una manera usada en modelos no lineales, el cual busca encontrar los parámetros que mejor se ajusten al modelo que se está trabajando. El objetivo es construir una función que reproduzca los datos reales. Esto lo podemos hacer utilizando una expansión de series de Taylor. La solución vectorial que se encuentra se llama raíz del sistema no lineal. Una raíz o solución del sistema es el conjunto de valores x que hace que todas las funciones del vector r de x sean iguales a 0. Desde un punto de vista puramente numérico, cualquier solución que satisfaga r de x igual a 0 se considera válida. Sin embargo, en la práctica puede haber soluciones que sean más útiles o significativas según el contexto del problema. Para saberla necesitamos de varias herramientas como búsquedas de línea, regiones de confianza y evaluaciones de derivadas. Uno de los métodos que sirve es el de Newton. Se utiliza para resolver problemas de mínimos cuadrados no lineales. Se encuentran los parámetros que minimizan la suma de los cuadrados de las diferencias entre los datos observados y los valores estimados por un modelo no lineal. Funciona muy bien si se parte de una buena estimación inicial y si la función de residuos tiene un comportamiento suave. Se debe tener cuidado con los problemas muy no lineales o con malas condiciones numéricas. Tenemos la fórmula que es muy utilizada para el método de Gauss-Newton. Tenemos el modelo a minimizar, la suma de las diferencias entre el número de total de observaciones, d igual a 1. Y también tenemos la función que y son el número de valores observados, la función f que depende tanto de x y como de beta, que beta son las variables independientes. Ahora yo les voy a dar un ejemplo un poco más cotidiano. Imaginemos que un sastre tiene que hacer un traje a la medida de una persona, pero solo se tienen medidas aproximadas. Cada vez que la persona se prueba el traje, el sastre se da cuenta de que el traje no queda perfecto, entonces tiene que ir haciendo ajustes poco a poco usando el conocimiento del sastre. Justo así es como funciona el método de Gauss-Newton. Tenemos un modelo, que en este caso es el traje, y tenemos los datos reales, que es el cuerpo de la persona. Medimos qué tan mal nos quedó el ajuste, o sea, los errores o residuos, y calculamos cómo debería ajustar los parámetros para que el modelo se parezca más a la realidad, como agarrarle un poco más al pantalón o a la manga. Y ya pues repetimos esto varias veces hasta que el traje o el modelo quede bien ajustado a los datos reales. Ahora hablaremos del algoritmo de Levenberg. El algoritmo de Levenberg busca el mínimo de una función no lineal a través de una serie de iteraciones. En cada paso aproxima la función no lineal mediante una función cuadrática y luego resuelve un sistema de ecuaciones lineales para encontrar un nuevo punto que esté más cercano al mínimo. Aquí es donde entra en juego el parámetro de amortiguamiento. Este parámetro controla el tamaño de los pasos que da el algoritmo. Si el algoritmo está lejos del mínimo, da pasos pequeños y más conservadores. Si está cerca, pueden ser pasos más grandes y más rápidos. Gracias a esto, el algoritmo de Levenberg-Marquardt evita desviarse demasiado del mínimo local y logra una convergencia más segura. Igual, para entender esto mejor, veamos un ejemplo. Imagina que estás tratando de sintonizar una radio antigua. Quieres escuchar una estación en específica, pero al principio se escucha mucho ruido. Entonces empiezas a girar la perilla poco a poco, primero hacia un lado, luego hacia el otro. Cada vez que giras, escucha si mejora el sonido o si empeora. Si se escucha peor, ajustas con más cuidado, dando giros más pequeños. Esto es lo que hace el algoritmo de Levenberg. Va ajustando poco a poco los valores, buscando la mejor sintonía o el mejor ajuste posible de la función matemática a los datos reales. Y al igual que uno con la radio, si el cambio no mejora nada, el algoritmo hace ajustes más pequeños para no pasarse del punto ideal. Eficiencia. Capacidad del código para lograr el objetivo con menos recursos. Gauss-Newton es más eficiente si los residuos son pequeños, ya que evita calcular la segunda derivada usando la matriz jacobiana. Levenberg es más costoso computacionalmente, actualiza el sistema lineal y tarda en cada iteración, pero eso mejora la convergencia usando el parámetro damping que estabiliza el tamaño del paso.
Robustez. Capacidad de soportar errores mientras se usa. Gauss-Newton no es robusto si hay malas condiciones, ya que puede fallar fácilmente. En cambio, el Levenberg es mucho más estable por el dumping que le ayuda ante malas condiciones. Sensibilidad. Es la reacción del programa ante cambios en sus entradas. Gauss-Newton es muy sensible al punto inicial. Con un arranque malo o residuos grandes puede divergir, o sea que puede que no funcione bien. Levenberg es menos sensible al inicio y como se adapta automáticamente al tamaño de pasos, afronta mejor los problemas difíciles. Recopilando de esto, podemos decir que usamos Gauss-Newton cuando el método está bien definido, los residuos son pequeños y hay una buena estimación inicial, y preferimos Levenberg cuando queremos asegurar una alta confiabilidad, incluso con mala inicialización o problemas mal condicionados. En optimización, la convergencia local nos ayuda a entender cuándo y cómo un método iterativo como Gauss-Newton se aproxima a una solución y bajo qué condiciones lo hace de forma confiable y rápida. La convergencia local significa que, si empezamos lo suficientemente cerca del mínimo verdadero, el método iterativo produce una secuencia que converge hacia ese mínimo, pero no garantiza que funcione desde cualquier punto inicial. Por eso se llama local. Además, no solo importa si converge, sino también con qué rapidez. Puede ser lineal, el error baja proporcionalmente, superlineal, mejora progresivamente o incluso cuadrática, como en el método de Newton si las condiciones son ideales. Cuando analizamos convergencia local, revisamos varios aspectos: la hipótesis necesarias para que el método funcione, el orden de convergencia, qué tan rápido mejora la aproximación, la sensibilidad frente a los residuos. Si los residuos son grandes, la convergencia puede ser más lenta o puede fallar. El condicionamiento del jacobiano. Si está mal condicionado, el método puede volverse inestable. Y finalmente, si el método realmente llega a un mínimo verdadero o simplemente a un punto más. Tanto la función objetivo como el jacobiano son dos conceptos fundamentales cuando resolvemos problemas de mínimos cuadrados no lineales, ya que nos ayudan a entender cómo funcionan los métodos y ajustar modelos a datos. A través de la función objetivo buscamos encontrar los parámetros X que mejor ajustan a un modelo de datos y para eso tenemos una fórmula, donde X son los parámetros del modelo, R de X es el vector de residuos, donde cada R de X representa el error entre el modelo y el dato observado. Y finalmente, F de X nos dice que también el modelo se ajusta a los datos. Cuando más pequeño sea mejor el ajuste. Entonces, para hacer esta evaluación, primero calculamos el residuo RI de X, luego elevamos al cuadrado y sumamos todo. Y finalmente vamos a multiplicar por un medio, que es una constante útil para simplificar derivadas después. Esta función nos permite medir el progreso del algoritmo. Si f de x va disminuyendo, vamos bien. También sirve como criterio de parada. Cuando deja de cambiar significativamente, el algoritmo se va a detener. Ahora hablemos del jacobiano. Su rol es fundamental porque nos permite calcular el gradiente f de x, que nos dice hacia dónde movernos para minimizar la función. Para calcularlo, primero derivamos cada residuo r de x con respecto a cada parámetro xj. Luego elevamos esas derivadas en el punto actual xk. El gradiente de la función objetivo es este vector que apunta en la dirección de máximo aumento de f de x, así que su opuesto es la dirección de descenso, lo que usamos para actualizar la x. Pero en palabras más formales, el jacobiano es una matriz de derivadas parciales de los residuos. Cada fila representa un residuo y cada columna una variable. Es necesario que el jacobiano tenga un rango completo cerca de la solución, es decir, que sus columnas sean linealmente independientes, ya que esto nos garantiza que tenga una única solución y de otra forma este sistema puede ser inestable. En esta parte se usaron ambos códigos, el de Newton y el de Levenberg, pero con un conjunto de datos reales para ver qué tan bien funcionan ambos métodos. Podemos ver que en ambas gráficas se llegan a los mismos parámetros con una R cuadrada calidad de ajuste muy significativa. La función que usamos fue a por e a la bx y los parámetros optimizados que resultaron fue a igual a 2.5351 y b igual a menos 1.3286, una R cuadrada de 0.9724. La diferencia entre ambos métodos es que en el de Newton la convergencia se llega en la iteración número
4, mientras que en el de Levenberg en la iteración número 3. Además, también pusimos cómo funcionaría el método de mínimos cuadrados lineales con ese mismo conjunto de datos y el resultado cambia bastante. En la regresión lineal, y es igual a menos 0.3213x más 1.1837 con una r cuadrada de 0.6133. Podemos observar como en el método de no lineales, la función y el conjunto de datos prácticamente tienen la misma forma. Ya dependiendo del método cambia la convergencia. A diferencia del lineal, donde la función, la recta, no se adapta al conjunto de datos. En esta parte tenemos la importación de las librerías. Lo ejecutamos. Aquí tenemos los valores reales A y B, que en este caso son de 2.5 y 1.5. Aquí generamos los puntos X entre 0 y 2. En este caso vamos a generar 10, como vemos aquí. Luego generamos los valores ya con la fórmula, que en este caso es A la Euler de B de X más el ruido, que en este caso el ruido quiere decir el error que hace que los valores sean más reales. Pues aquí tenemos el ruido, que es de 0.1 más la función. Aquí tenemos los datos simulados para estimular A y B. Aquí se extraen los valores de A y B de la lista de parámetros. Calculamos el valor de Y para cada valor de X. Aquí se calcula la diferencia entre lo que predice el modelo y los datos reales simulados ya con su respectivo ruido. El modelo quiere que el valor de estos residuos se acerque lo más posible a 0. El método usa el jacobiano para saber cómo se ajustan los parámetros, pues aquí lo tenemos definido con sus puntos. Aquí tenemos el valor base del modelo con los parámetros actuales. En esta línea se calcula cada columna de nuestro jacobiano. Creamos una copia de los parámetros y perturbar el yésimo. Luego se calcula el modelo con el parámetro perturbado. Aquí tenemos la aproximación de nuestra derivada parcial y aquí la regresa. Tenemos impreso el jacobiano ya con los valores numéricos. Y pues bueno, sí, el jacobiano pues es la matriz con las derivadas parciales de nuestra función. Y bueno, aquí después de hacer todo eso ya se puede implementar bien el código de Gauss-Newton, donde aquí pues se están dando a conocer que va a funcionar con los valores de X y Y que ya se estuvieron dando en la parte de arriba, los parámetros iniciales que vamos a definir más abajo, el máximo de iteraciones va a ser 20, donde se va a intentar llegar a la convergencia con un máximo de 20 intentos, por así decirlo, y la tolerancia. Aquí la R es igual a los residuos, la J que está aquí abajo sería la jacobiana, o sea, la matriz, y en esta parte se está resolviendo el problema lineal que mencionamos al principio, y esta función de acá nos va a ayudar a actualizar los parámetros mientras se está llevando a cabo pues las iteraciones. En esta parte definimos que si el paso es muy pequeño, el programa se va a detener y dará los parámetros que mejor se aproximen a los iniciales. Aquí nuestros parámetros iniciales va a ser como una suposición, o sea, no deben ser exactos, es como unos valores que tú crees que te van a ayudar a llegar a los que definimos como iniciales al principio, y en este caso se decidió por 2.0 y 3.5. Aquí esta parte llama al algoritmo que ayudará a que la curva se vaya ajustando poco a poco. Al correrlo, obtenemos que la convergencia es en la iteración número 9, o sea que en la 9 se llega al 0, que es bueno ya que se logró antes de la número 20, y los parámetros estimados fueron de 2.49 y 1.5. Como podemos ver, se logró casi llegar a nuestros valores iniciales, que eran 2.5 y 1.5, la diferencia es pues por decimales, es súper poquito, y eso quiere decir que los datos son bastante atinados, lo que nos deja ver que el programa fue eficiente, pero si hubiera dado una inicialización mala, Gauss-Newton en este caso no hubiera funcionado muy bien. Y bueno, se tomó solo 9 intentos para llegar a la convergencia, y en esta parte simplemente se hace todo lo que es para obtener la gráfica.
Y bueno, los datos con ruido son los que Jorge mencionó al principio, que vendrían siendo los puntitos azules, que van... los puntitos azules que, como dijimos, iban a ser 10 puntos del 0 al 2, que aquí están marcados, y el ajuste de Gauss-Newton, como vimos que la aproximación es muy exacta, por eso la curva queda bastante igual a los puntos iniciales. Primero importamos las librerías NumPy y Matplotlib. Después definimos la función del modelo f de x, que es a por e a la de x. Después calculamos el jacobiano de la función f con respecto a los parámetros θ. Creamos una matriz j de ceros con dimensiones x y θ. Insertamos la derivada parcial con respecto a a. Después insertamos la derivada parcial con respecto a b y regresamos la matriz jacobiana. Después implementamos el algoritmo de Levenberg. Inicializamos los parámetros con un arreglo de punto flotante, luego inicializamos el parámetro de amortiguación lambda, después iteramos un máximo de veces, calculamos los valores predichos por el modelo actual, después calculamos el residuo, que es la diferencia entre los datos reales y la predicción, después calculamos el jacobiano en la iteración actual y después calculamos la aproximación a la matriz hessiana. Finalmente calculamos el gradiente y verificamos si el gradiente es suficientemente pequeño, que de eso habla el criterio de convergencia. Después ajustamos la hessiana con lambda. Resolvemos el sistema lineal para encontrar el paso de actualización y si hay un error al resolver, termina la optimización. Entonces calculamos los nuevos parámetros propuestos, verificamos si el cambio es suficientemente pequeño y si el error con los nuevos parámetros mejora, pues se acepta. Si no, se disminuye lambda para permitir pasos más grandes o se aumenta lambda para pasos más conservadores y pues entonces devuelve θ. Luego definimos los parámetros reales de la función, que en este caso se toma a como 2.5 y b como 4, y generamos 10 puntos equidistantes del 0 a 1, calculamos los valores reales y con la función del modelo los parámetros reales, establecemos los valores iniciales para los parámetros, ejecutamos ya la función que acaban de explicar de Levenberg con pues sus datos x, y, va a ser una máxima de iteración de 20 y la tolerancia pues es esta. Y mostramos los parámetros encontrados. Esta parte ya es más para darle, a la gráfica formato, y ya al correr todo nos da esta gráfica que, pues si podemos ver, los parámetros estimados son a 3.48, que cambia un poco a los que habíamos propuesto, pero la B es la que más se acerca, de 3.66 al que habíamos puesto, que era 4, y pues tiene sentido porque los puntos están un poco distantes del ajuste de la función. Finalmente decidimos comparar nuestros métodos no lineales con un mínimo cuadrado lineal. Este fue nuestro ejemplo y esta es la gráfica en la cual podemos ver que es creciente a comparación de las otras dos, que es el método de Gauss-Newton y el de Levenberg, que es decreciente. Y estos fueron nuestros valores. No se acercan tanto. Había propuesto 1.5 más o menos y 2.5, entonces sí hay una leve diferencia ahí, aunque pues su relación es buena.